Muy buenos días, estudiantes de grado octavo. Les habla su profesor Robinson García. Bendiciones para todos. En el día de hoy les estoy compartiendo eh, la guía taller del segundo tema, posiblemente el último tema de geografía del periodo. Solamente vamos a alcanzar a desarrollar dos temáticas, una que tiene que ver con estudio de la población, todo lo que tiene que ver con densidad de población, lo que tenía que ver con el censo, los padrones y esa primera parte que ustedes desarrollaron tal actividad. En el día de hoy, pues les estaré enviando a ustedes todo lo que tiene que ver con esta actividad que es bastante extensa. Tengo rato que no les envío ninguna actividad con alguna preocupación de la falta de conectividad de muchos estudiantes. En realidad, pues esto es una preocupación bastante compleja para mí como docente, como para las directivas a los cuales le he informado, en el cual aparte de este taller y este corto video que les estoy enviando, les voy a enviar el listado de los estudiantes que no han participado, que los invito a que lo hagan en este segundo taller para poder promoverlos desde la asignatura o de las asignaturas que imparto yo desde el área de ciencias sociales. En el día de hoy quiero hablarles de esta guía que van a tener ustedes a través de WhatsApp, en el cual el estándar principal es reconocer y analizar la interacción permanente entre el espacio geográfico del ser humano y evaluar críticamente los avances y las limitaciones de la realidad. ¿Cuál es la idea general aquí? Que ustedes sean capaces de reconocer y analizar esas interacciones en que se da entre nosotros los seres humanos y el espacio geográfico. Para poder alcanzar ese estándar, desarrollamos un tema que se llama movilidad y migración de los grupos humanos. El objetivo es identificar cuáles son las causas que motivan a la movilidad interna y externa en Colombia y en el mundo en general de los grupos humanos. Tenemos un ejemplo muy palpante en nuestra zona geográfica, que es el desplazamiento masivo de los compatriotas venezolanos, en el cual pues también es tema de discusión en esta clase como tal. De ello empezamos a hablar de los tipos de migración humana, y ustedes van a encontrar en la guía todo lo que tiene que ver con las migraciones humanas, que no es un fenómeno que se da ahora, es un fenómeno que ha sufrido toda la vida. Si recurrimos, por ejemplo, a las Sagradas Escrituras, encontraremos que, por ejemplo, el pueblo de Israel fue desplazado desde Egipto a través de su líder Moisés por el desierto y 40 años de desplazamiento. Y bueno, los que son más interesados en la parte religiosa, ahí tenemos un antecedente histórico y religioso sobre desplazamientos. Más, es el mismo pueblo de Palestina que hoy en día todavía pues presenta muchos conflictos en su región, porque al parecer pues tiene problemas con sus tierras y hay un conflicto religioso ahí. Bueno, pero no es el tema de discusión, lo tomé como un ejemplo básicamente. Aquí ustedes van a encontrar el concepto de las migraciones humanas, van a encontrar por qué se dan las migraciones humanas. Ya explicamos que es una cuestión tan antigua como la misma humanidad. ¿Cuáles son los tipos de migraciones que existe? Partiendo de que migrar, la palabra migración es una palabra que nos está indicando que las personas nos desplazamos de un lugar hacia otro, es decir, vamos de nuestros lugares de origen hacia otros territorios en los cuales no tenemos historia de hábitat en esos lugares. Entonces hay que tener claro e investigar un poco más a fondo los conceptos de migración, inmigración y emigración, que son tres conceptos que se relacionan en sí, pero que tienen sus diferencias como tal. Entonces, posteriormente ustedes van a encontrar los tipos de migraciones según su origen y destino, según el grado de libertad, según el periodo de tiempo y según la edad también se dan migraciones. Las causas de esas migraciones, ¿qué las generan?
esas migraciones. Las hay de tipo ecológico, de tipo económico, de tipo político, de tipo de guerras, que son las que generalmente se generan este tipo de desplazamiento. He tratado de elaborar unas guías bastante cortas, que no sean tan complejas, muchachos, para que ustedes, pues, como quien dice, ir al grano. En este tiempo de pandemia, y mediante esto y la escasez de recursos, la falta de conectividad, pues nos genera de una u otra manera que tengamos que ser más concisos en el conocimiento. Yo quisiera, e insisto nuevamente, en que lástima que no se dan las condiciones para que todos estemos conectados realmente, y entiendo las razones por las cuales no nos podemos conectar. Lo he intentado con la aplicación Zoom, pero sí toca hacer un esfuercito hacia el final del periodo, porque creo que en unas 3 semanas estaremos en el segundo periodo, y esto implica básicamente que eh, tenemos que evaluar, y por eso es importante que realicen las actividades. Entonces, para este caso, yo le he colocado una actividad larga, espero que no se me quejen. Recuerden que solamente le he colocado una sola actividad, muchachos, y padres de familia en el área de geografía, y una sola en historia, y creo que 2 actividades en constitución. Entonces no pueden, y no voy a aceptar esas quejas que no, que mucho trabajo, que mucho eso, porque imposible que en un periodo 2 o 3 actividades vayan a ser suficientes. Así que no se me asusten cuando vean la guía. Para eso tenemos el grupo. Participen, pregunten, que es lo que muy pocas veces hacen. Entonces la actividad dice: una vez realizada la lectura propuesta para ilustrar y fundamentar los conocimientos claves para la comprensión del tema de las migraciones de los grupos humanos, desarrolle las siguientes actividades. Primero, van a elaborar un glosario con los términos más relevantes de la lectura y su significado etimológico. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que ustedes, de acuerdo a la lectura, tiene 3 hojas. No es una lectura extensa, porque entiendo que esto es un proceso y que no nos gusta leer, pero nos toca leer de todas maneras. Entonces, ustedes van a elaborar un glosario de los términos más relevantes que ustedes encuentren. ¿Cómo así? Ajá, si ustedes encuentran la palabra migración, bueno, ¿usted cree que esa es una palabra que es importante dentro de la lectura? Bueno, yo coloco migración, la escribo en mi cuaderno, consulto el significado etimológico. Cuando se habla de etimología, estamos hablando de la ciencia que estudia el origen de las palabras. ¿Qué significa la palabra migración? ¿Eso dónde lo vamos a encontrar? Obviamente en diccionarios, ¿sí? Entonces ya en la red, los que tienen celular, internet, podemos consultar básicamente qué es el significado de una palabra etimológica, y me van a hacer un glosario. Deben salir, calculo yo, que al menos a mi interés deberían salir unas 20 palabras. Yo aspiro que ustedes construyan o encuentren entre 10 y 15 palabras pertinentes para el tema. El segundo dice que ustedes van a construir un mapa conceptual, sinóptico o una infografía de los conceptos más importantes del tema. No se me estresen con esto, pero sí también quiero que hagan el esfuerzo de hacer actividades de calidad. Ya esto es un grupo octavo, ustedes están partiendo la historia de la secundaria en dos, ¿cierto? Antes de 3 años su forma de pensar era diferente, y aquí después de octavo su forma de pensar y de desarrollo cognitivo también tiene que ser diferente. Entonces, ¿qué es hacer un mapa conceptual? Un mapa conceptual se reducen o se sintetizan las ideas en pequeños marcos, cuadros o círculos con palabras de relación. Entonces, si son causas, ¿qué es la migración? Concepto de migración. Clases de migración que existen. Bueno, saco una línea: clases de migración, y entonces migraciones políticas, migraciones de la guerra, migraciones naturales por problemas climáticos, muy sintetizado. Si es causas y consecuencias, bueno, saco las causas y las consecuencias, pero con palabras de enlace. Si usted no quiere hacer un mapa conceptual, haga un mapa sinóptico que no lleve palabras de relación, pero que explique y sintetice todo el tema. Si no, haga una infografía. Una infografía son imágenes
¿cierto? Con textos muy cortos, que esto es un trabajo más complejo, habrá chicos que les guste explicarlo de esta manera y lo pueden hacer. Entonces, en ese orden de ideas, el segundo tema, ustedes van a realizar ese segundo punto, una síntesis general especificada en un mapa conceptual. El tercero es una pregunta directa porque tengo que abarcar todos los aspectos fundamentales de la parte del conocimiento y del análisis de texto, de hacer la lectura crítica. Ustedes van a responder una pregunta directa. Responda a la siguiente pregunta: ¿por qué los seres humanos siempre han tenido la necesidad de emigrar? Para eso les he colocado a ustedes la lectura y de ñapa dos videos o dos enlaces de dos videos que se los voy a descargar y se los envío por el WhatsApp, en el cual ustedes van a desarrollar esa pregunta, pero quiero que ustedes me respondan con palabras suyas, que aprendan a escribir, no que me transcriban, porque es que transcribir no tiene mucho sentido, sí, ayuda a mejorar la letra, la ortografía, pero yo quiero empezar a ver que ustedes desarrollen el aprender a escribir, que es uno de los procesos más complejos. El cuarto punto dice: fácil, elabore un paralelo entre las causas y consecuencias de los desplazamientos. ¿Qué es un paralelo? ¿Cierto? Es cuando yo comparo algo. Esto es un paralelo. Aquí yo trazo una línea en la mitad, de un lado coloco causas y consecuencias. Entonces, al colocar yo aquí causas y aquí consecuencias, entonces, por ejemplo, si la causa de desplazamiento es natural o políticas, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces, que las personas que se desplazan por problemas políticos terminan refugiándose en otros países para proteger su vida porque no están de acuerdo con las leyes del gobierno. Explicar muy brevemente eso. ¿Listo? El quinto punto, vamos a mirarlo acá. El quinto punto, déjame correr un momentico acá. Ok. El quinto punto tiene que ver: desde su percepción crítica y reflexiva, describa las causas y consecuencias del desplazamiento de los venezolanos. Entonces, si es posible, ustedes investiguen en la red o en artículos de periódicos eh, para que se ayuden a ilustrar. Mínimo deben escribirme una hoja, como mínimo, para que ustedes den el punto de vista de su percepción crítica y reflexiva frente al fenómeno de los compatriotas venezolanos. ¿Listo? Entonces, de eso se trata, muchachos, de que ustedes aquí en este tipo de actividades, ustedes lo que tienen es que aprender el autoaprendizaje, aprender a aprender, que es en lo que estamos todos nosotros. ¿Listo? Utilice los siguientes, sexto punto dice: utilice los siguientes videos de apoyo a los cuales comparto el enlace. ¿Listo? Para ilustrar el tema. Y séptimo dice: teniendo en cuenta los temas de geografía humana sobre instrumentos para medir la población y en lo que está expuesto en el taller, deben prepararse para la evaluación final que haremos por la aplicación Zoom. Estamos, chicos, yo espero haber sido un poco claro sobre el tema. Es un tema muy bonito: geografía humana, estudio de la población. Si hubiéramos estado en el aula presencial hubiese sido totalmente diferente, pero porque ya hubiéramos ido a la práctica, hubiéramos hecho un estudio por los salones, cuántos niños hay, cuántas niñas, cuántos vienen de vereda, por edades, y hubiéramos hecho la práctica que normalmente se hace en el grado octavo sobre geografía humana. Bien, muchachos, los espero por el WhatsApp. Esta actividad no debe pasarse de más de la otra semana, es decir, hasta máximo el próximo viernes en lo posible. Les quiero agradecer inmensamente que no me manden actividades los domingos, sobre todo especialmente es el día de descanso. ¿Listo, muchachos? De resto, mil bendiciones para ustedes y por favor, cuídense, cuidémonos y quedémonos en casa. ¿Listo, muchachos? Bye bye. Bendiciones para todos, chicos.